Bienvenidos a mi defensa del TFG y muchas gracias por el apoyo, por estar todos aquí. Bueno, como ya ha mencionado Josep, este es el título, ¿no? Pacto, Justicia y Justificación. Y vamos a ir viendo cuál fue el motivo que me llevó a replantearme esta investigación. Y fueron en base a estas preguntas. La primera, ¿no? Justificados por la fe y salvos por la gracia. ¿Son conceptos sinónimos o denotan tal vez algunos aspectos diferentes dentro de un proceso? Segunda, ¿en qué se parece nuestra fe a la de Abraham? Porque es que yo me lo he preguntado a mí mismo y yo, por lo menos en mi autoanálisis, yo llegaba hasta cierto punto, me parecía muy genérico. Y dije, bueno, a lo mejor puedo matizar un poco más y de ahí también el fruto que dio esta investigación. ¿Cómo se ha entendido la justificación y la justicia a lo largo de la historia? ¿El concepto siempre ha estado igual o ha variado? Y por último, también si un entendimiento más equilibrado de estos conceptos sí puede tener un impacto sobre esta idea, ¿no? De que se puede ser cristiano sin iglesia, o sea, sobre congregarse. Entonces, entramos a las fuentes principales que he tenido. Hay muchas más, pero estas son las principales sobre cada una de las bases del trabajo. N.T. Wright ha sido el autor específico, el más fundamental en el desarrollo del trabajo. Y esta es la foto de la película de Pablo. Os parecerá curioso, pero es que a medida que hago el trabajo, soy más consciente, y reafirmo eso, de que para entender a Pablo hay que leer todas sus epístolas. No te puedes quedar solo una, porque una idea que está presente aquí está reflejada en otras partes y hay que leerlo en su conjunto para tener una visión más equilibrada de lo que él está diciendo aquí y no tomar un versículo aparte y tratar de construir una doctrina encima de eso sin tener en cuenta otros aspectos que él dice. Quitando que también tenemos que ir a los evangelios y a la Biblia como un todo siempre. Entonces, el enfoque de este trabajo, debido al tema que yo estoy investigando, que es principalmente la justificación y justificación por la fe, es un enfoque sistemático. ¿Sistemático por qué? Porque no hay una perícopa en la cual yo pueda centrarme para hablar, sino que es un tema que está esparcido por todas las cartas de Pablo. Pero yo he elegido en concreto, podría haber sido Gálatas o Romanos, pero he elegido Romanos, que es donde está la exposición más larga que hace Pablo, y del capítulo 1 al 11. No es que he hecho todos, sino que son versículos concretos dentro del desarrollo argumental que Pablo va proponiendo. Y también la segunda pregunta que realizo en el trabajo es la cosmovisión de los autores. ¿Qué entiende Pablo por los conceptos que está utilizando y empleando? Y que es la primera pregunta que ya había hecho, justicia y justificación. ¿Siempre es igual? Hoy lo entendemos como lo entendían en el siglo I, pues son preguntas que iremos viendo. El cuerpo del trabajo pues está dividido en 4 bloques. La primera es responder a la cuarta pregunta, justificación. El concepto de justificación desde el siglo II hasta el XX. No son todos los autores, pero nuevamente autores principales. La nueva perspectiva de Pablo, que veremos un poquito más adelante, pero en específico la que propone N.T. Wright. Y la justificación en el pensamiento paulino, también viendo entre la perspectiva tradicional que conocemos y también los matices que N.T. Wright sugiere para el tema. Y también aplicación pastoral, que yo creo que se puede derivar de un entendimiento equilibrado de lo que significa la justicia, pacto y justificación por la fe, que están todos dentro del propio campo semántico de la palabra. Entonces, rápidamente, aquí no voy a entrar mucho, pero si tenéis interés en el trabajo lo desarrollo de forma escueta. Solo viendo aquí algunas de las ideas, solo quiero mencionar a Irineo de León, porque ahí está la idea presente que estaba en la Iglesia Antigua, y él enfoca en su trabajo la reconciliación como este acto de que Dios lo empieza y Dios lo termina, o sea, sin interrumpido de Dios, de la obra que se concluye en Cristo como el victorioso sobre el pecado, sobre el mal. Y bueno, va avanzando, luego trataremos algunas cositas, pero aquí no me puedo parar mucho. Pero sobre todo resaltar algo que Julio había comentado hace un momento ahí, el efecto péndulo, que muchas veces ante una herejía, puede llamarlo así, o ante alguna proposición no del todo heterodoxa, normalmente nos solemos ir al lado contrario y también terminar afirmando cosas que no son del todo equilibradas. No que estén incorrectas, pero no son del todo equilibradas. Como por ejemplo también en el protestantismo, cuando venimos de, la indulgencia y todo eso, y del gran énfasis que se hace en la sola fe, sola fe, sola fe, y a veces también puede acabar perdiendo el equilibrio de lo que leemos en Santiago, ¿no? La fe sin obras es muerta, que podemos caer en un desequilibrio con eso. Entonces, la segunda pregunta, lo clave de aquí, que son algunos temas tópicos que son muy importantes que comprenderlos para saber qué es lo que Pablo está refiriéndose al utilizarlos en su desarrollo, en su flujo argumental.
No ahondaremos en todos, pero en algunos, sobre todo el primer bloque que considero que es muy importante y los segundos ya veremos. Pacto, justicia, ira y amor, que son conceptos fundamentales. Primero, pacto, que eso tiene que ver con la teología del pacto que está presente en el desarrollo de toda la historia bíblica. ¿Y qué significa eso? De que, bueno, sabemos Génesis 1, Dios crea, Génesis 1 y 2, creación, Génesis 3, caída, Génesis 12, que Dios entra de nuevo para proponer la solución para arreglar el problema que se había causado allí, que al final sabemos que es Dios mismo el que lo va a hacer. Pero elige a Israel para ser la familia a través de la cual va a llegar esta solución. Entonces la teología del pacto es que Dios mismo, Él ha prometido que va a solucionar el problema que el ser humano creó y que vino a raíz del pecado, ya que el ser humano hace parte del problema y no puede solucionarlo. ¿Y cuáles son los objetivos de Dios al hacer este pacto? Pues derrotar al pecado y crear la nueva familia y la nueva creación. Y ahora detallaremos un poquito más eso, pero son los dos puntos principales del pacto que Dios elabora con Abraham. Cuando hablamos de justicia, aquí también tenemos que recordar que el contexto de Pablo está hablando del sistema judicial que había en la época y que también se sigue aplicando hoy en día, cuando un juez va a dictar sentencia en un juicio que está teniendo. ¿Qué vemos ahí? Que la justicia del juez, ¿de qué se trata? Se trata de que el juez juzga según la ley, defiende al que está desfavorecido y es imparcial en cuanto lo hace. Pero cuando el juez dictamina la sentencia para el acusado o para el demandante, esa sentencia no tiene que ver con la moralidad de la persona que está demandando, está acusando al otro, sino que es un fallo favorable y lo que el juez le está dando no es su propia imparcialidad, sino que este fallo consiste en que está declarando que esa persona ha hecho lo correcto o ha hecho lo incorrecto. Y por lo tanto no se tiene que considerar como que ese hecho está implicando que el condenado sea moralmente bueno o moralmente malo. Y aquí vemos cómo Pablo también utiliza en Romanos 4, citar Génesis 17, 11, que él intercambia justicia por pacto. Y eso también es muy revelador, porque aquí nos está mostrando que la justicia de Dios dentro de la teología del pacto debe entenderse como la justicia de Dios a su fidelidad a este pacto. Pero cuando Él entrega, cuando Él da el fallo favorable a la persona, no es que Él está dando su fidelidad al pacto a la persona, sino que es la justicia que proviene de Dios y que recibimos nosotros, es la justicia que nos hace miembros de su pacto. Y bueno, y esto de aquí vemos que ahora no va a dar mucho tiempo para ahondar en esto, pero que es justamente en el Evangelio se revela esta justicia del pacto. ¿Y qué es lo que se está revelando en el Evangelio? Pues la justicia, pero también la ira de Dios se está revelando. Pero, ¿de qué manera? Pues la ira de Dios se manifiesta sobre todo en contra de la iniquidad y de la injusticia que está en el mundo, y es la manera en cómo también Dios va denunciando eso. Y el punto máximo donde se encuentra pues es en la cruz, en lugar principal, el punto clímax del pacto donde todo se junta en la cruz y también en la resurrección, donde la ira de Dios se manifiesta, denuncia los pecados, pero no solo eso, sino que la asume esa maldad humana sobre sí y la derrota en ese acto que lleva a cabo en la cruz. Sacrificio, expiación y propiciación, que son otros términos importantes para ver. Solo recordando rápidamente que expiación y propiciación no son traducciones adecuadas del término. ¿Por qué? Porque traen mucho la idea y conceptos paganos de un Dios que está enfadado, lo que vimos ayer en la presentación que Kevin lo explicó muy bien, y que requiere ser apaciguado, sino que tiene que ver más con Caporet, con Kippur, el día Yom Kippur, que es lo que vemos aquí, sacrificios. Que las funciones principales que tenían eran pedagógicas, que estaban enseñando al pueblo la consecuencia que el pecado que traía, que era muerte, pero también profética porque estaba anunciando qué es lo que iba a suceder con el propio Dios cuando viniese. Y aquí también hay un hecho muy interesante cuando vemos, ¿no?, que la sangre que Cristo derrama en la cruz, lo que representa, porque en Levíticos 17:11 nosotros vemos que sangre es igualado a vida, que la sangre está en la vida, la sangre significa vida, significa el derramamiento de la vida. Para que la vida pueda surgir es necesaria la muerte para que la sangre pueda fluir. Pero la muerte es un medio, no es el fin para que la vida surja. Y también en Levíticos 16, del 1 al 34, habla del día del Yom Kippur. Y justamente va en este sentido,
de que lo que se hacía sobre el macho cabrío, él era como, se simbolizaba que él llevaba sobre sí el pecado del pueblo, pero ¿qué se hacía con ese macho cabrío? Se enviaba al desierto, no se le sacrificaba. Lo que eso también nos echa luz acerca de dos cosas: que Dios no necesitaba el sacrificio para perdonar, sino que lo olvidaba, lo mandaba al desierto. Y en segundo lugar, que el que carga el pecado, aunque sea de manera simbólica, no era apto para ser sacrificado. Y eso creo que arroja mucha luz sobre 2 de Corintios 5:21 y Gálatas 3:13, que dice que Cristo se hizo pecado o que se hizo maldición. Este tercer punto, que es Torah, Mesías y fe. Y aquí vamos ya próximos de la siguiente parte, donde Sanders, que es el que propuso la idea inicial de nueva perspectiva de Pablo, lo que él propone es de replantearse cómo se entendía el judaísmo del Segundo Templo, no como una religión de legalismo, sino de gracia, de verdad. ¿Por qué? Porque los judíos entendían que eran salvos por ser judíos, y el cumplimiento de las obras tienen que ver con permanecer, es la evidencia de que somos este pueblo. Pero, como claro está en la Biblia, el pueblo fue redimido antes de que recibieran la ley, y por eso propone que ese es un entendimiento. Hay críticas, pero sí hay acuerdo de que aunque él exageró, eso es cierto. Y Wright también define la Torá como los consejos estructurales que describen al ser humano verdadero que ama a Dios. Y cuando yo leí esa definición, para mí es imposible que a mi mente no venga Jesucristo. Jesús, ¿qué es? Es la persona que encarna la Torá. La Torá estaba describiendo lo que Cristo iba a hacer. De modo que Él se construye como el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es quien lleva el plan único de Dios a través de Israel, que Israel falló, pero a través de Jesús como el israelita fiel a su fin, llevando a cabo las dos partes de su plan, que es derrotar el pecado y crear esta nueva familia. Y gracias a eso, como vemos también en Romanos 6 del bautismo, ¿no?, en el Espíritu Santo, que Jesús es la resucitación representativa, porque Él, como encarna la Torá, Él es el ser humano verdadero que ninguno de nosotros podríamos haber sido. Y por eso Él nos representa delante de Dios. Y cuando Dios nos mira, ve a personas que han muerto al pecado y que han resucitado a una nueva vida gracias a la obra de Cristo. Y es por su obediencia, en el sentido de Isaías 53 y de Filipenses 2, que la justicia de Dios se encarna en Cristo. ¿De qué manera? Siendo fiel hasta el final y hasta la muerte, no cediendo nunca, como vimos bien ayer, ¿no?, ante las tentaciones, ante las pruebas. Y terminando este bloque, Torah, Mesías y la fe. Voy a centrarme solo en Hebreos 11:1, porque el texto que has conocido, ¿no?, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Pues primero hablar rápidamente el concepto de fe en el contexto hebreo, que es emuná. Los hebreos, ellos no tenían esta idea de trabajar con lo abstracto, sino para ellos las cosas eran muy materiales, su manera de pensar. Y la fe sería más o menos, tú estás en un naufragio, te estás ahogando y pasa un tronco. ¿Qué es lo que tú haces? Te agarras a ese tronco con todas tus fuerzas y no lo sueltas, porque sabes y confías que esa es la única garantía que tú tienes para sobrevivir. Y eso también en el siglo I, ¿qué es lo que tenemos? Hay un documento de certeza, cuando la fe es la certeza, y certeza en griego es hipóstasis. Y hay un documento que es de primer siglo que se llamaba hipótesis y que significa certificado de propiedad. ¿Qué es un certificado de propiedad? Es un certificado que acredita que tú eres dueño de algo aunque tú no lo veas. ¿Por qué? Porque en mi documento tengo el sello que valida que yo soy el dueño de eso aunque yo no lo pueda ver. Sería similar hoy en día si voy a comprar un coche, no lo tienen disponible, pero me entregan la factura. Aunque yo no tengo el coche, yo sé que ese coche es mío. Y es la idea de esta certeza que se traduce muchas veces como sustancia. No es algo inmaterial, es algo que casi puedes palpar. Y ahora entrando, ¿no?, en lo que sería ya la exégesis de Romanos. ¿De qué trata Romanos? Pues hay dos perspectivas, la antigua perspectiva y la nueva, que se encuentran aquí. La antigua, ¿cuál es? La que proviene. No es peyorativo, solamente porque una es la nueva perspectiva y la otra es la que estaba antes. Que la primera enfoca que el tema central de Romanos es que todos son pecadores y necesitan a Cristo para ser salvados. La nueva perspectiva, ¿qué es lo que propone? Propone lo primero, pero que Dios realiza esa doble misión, que es derrotar al pecado, pero también construir la familia que Él había prometido y que no pudo ser en Abraham. ¿Por qué? Porque Israel se cerró y no fue bendición a las demás naciones. Y no olvidar que el pensamiento de Pablo es permeado por creación, pacto, cristología, escatología y neumatología. El Espíritu Santo es fundamental en lo que está presentando. Cristo es fundamental, pero no perder de vista que el Espíritu Santo también tiene una obra tremenda.
y que tiene una índole también de antiimperial, porque Jesús, al ser el Señor, es la crítica que está haciendo la gente. No confiéis en el César. Él promete paz, promete todo, pero la paz verdadera, la seguridad verdadera, está en Cristo el Señor. Y probablemente el mayor Cristo, que es Dios, el Hijo de Dios. Y estas son las preguntas que he contestado durante la exégesis, que vamos a centrarnos principalmente en las 3 de abajo. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Cómo sucede? ¿Y cuándo sucede? ¿Qué es la justificación por la fe entonces con lo que hemos visto de la teología del pacto, la justicia de Dios como fidelidad al pacto, la justicia que Él nos da como la membresía a su familia? Pues vemos que la declaración de Dios es tanto, que la justificación por la fe es tanto una declaración de Dios como un acto también. Una declaración, ¿por qué? Porque cuando tú confías y declaras, y esta es la fe que compartes con Abraham, que Dios puede levantar a resucitar lo que está muerto, y que de hecho eso se hace completa en Jesucristo, y que Jesucristo es el Señor, pues Dios declara que tú eres justo, pero no en el sentido moral, como habíamos dicho, sino en pertenencia a su familia, que tú perteneces a la familia, al grupo familiar de los que son salvos, no a un individuo salvo, sino al grupo. Tú estás siendo salvo, justificado dentro de la familia de los salvos. ¿Y el acto a qué se refiere? Justamente al cómo sucede esto, que sucede en Cristo, en la obra que Él realiza, que vence al pecado y crea la nueva familia, no que la familia de principio, cuando tú confesaba, igual que Abraham no fuese regenerado, sino que la familia no se llegó a concretizar porque solo se hizo de judíos y excluyeron a los gentiles, pero en Cristo esto llega a su plenitud. ¿Y el acto por qué? Porque es en el Espíritu, porque el Espíritu dentro de la congregación es lo que te transforma en lo que tú ya eres por la declaración de Dios, su Hijo. ¿Y cuándo esto sucede? Pues sucede en el pasado, cuando declaramos, cuando creemos, cuando confiamos plenamente que Dios es Dios y que resucitó a Cristo y que Cristo es el Señor. Sucede también la justificación por la fe, de igual manera que sucede con la salvación, que es el rescate del pecado, en el presente también. ¿Por qué? Porque es la justicia de Dios manifestándose en la vida de cada uno. ¿De qué manera? A través de la obra que el Espíritu Santo va realizando, lo que Luis bien dijo, la renovación de la mente que vamos teniendo para cada día parecernos más con Cristo y ser lo que Dios ya ha dicho que nosotros somos, sus hijos. Y en el futuro, porque lo que sucede es la consumación final cuando llega la nueva creación, pero también el veredicto que el Mesías da en el futuro, que por la fe nos lo trae al presente y declara que somos sus hijos, pero también tiene este componente futuro de la justificación, cuando ya plenamente estará explícita la nueva creación, no con cuerpos que se degradan, sino con los cuerpos glorificados. Y por último, ¿todo esto entonces de qué sirve? Da un entendimiento que podríamos ayudarnos a aplicarlo mejor a la vida cristiana. Pues yo creo que sí. En primer lugar, a la eclesiología, porque salvación y justificación suceden dentro de la familia de Dios y no como un grupo de individuos que son salvos. Y es ahí, como leemos en Efesios 5 y Gálatas también 5, donde somos llenos del Espíritu Santo, quien nos transforma en lo que ya somos por la declaración de Dios. También las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas se vieron afectadas por el pecado. Pero cuando entendemos que el hecho de que nosotros hemos sido justificados, pertenecemos a las familias de los salvos y por eso somos salvos, entendemos que la obra del Espíritu Santo es lo que nos va a transformar, lo que vimos ahí, en lo que Dios ya ha dicho que somos sus hijos, que somos hermanos de Cristo y que Cristo se está creciendo en nosotros. Entonces el Espíritu Santo juega un papel fundamental, no solamente de convencimiento, sino de transformación de la vida para ser lo que ya somos por la declaración. Y somos ciudadanos del cielo, ya vivimos por los parámetros del reino de Dios y no por los parámetros de este mundo. Y un tercer punto en la ecología. ¿Por qué? Porque dentro del plan de Dios de la redención no era la salvación del ser humano y su justificación únicamente, sino que era mucho más grande. Dios habla de la nueva creación, de ser los mayordomos que deberíamos haber sido en el Edén, pero al final tenemos el mundo como lo tenemos hoy en día. Y también habla del cuidado del ser humano como un mayordomo del mundo por esta transformación que el Espíritu hace, porque nuestro encargo es cuidar de la creación del Creador y no tratarla de manera como si este mundo se fuese a quemar y nos vamos de aquí, porque esta es la creación, la nueva creación que a través de la familia de Dios se está preparando
para la que va a venir allí, porque ya se comienza a vivir en el hoy. Entonces, las conclusiones finales, que podríamos decir que la justificación apunta y está basada en una eclesiología, y eso no significa que no esté la soteriología, porque la iglesia tiene totalmente que ver con la soteriología, porque son las personas que son hijas de Dios y que el Espíritu Santo está transformando para el glorioso momento cuando ya todo sea nuevo. La justicia como fidelidad al pacto, como pertenencia a la familia de Dios. Justificación entonces es jurídica, pero no es solo eso, sino que es participativa, porque participamos de la vida de la iglesia como personas que están siendo transformadas por el Espíritu. Y propone una visión trinitaria adecuada, más adecuada de la justificación, no dándole al Espíritu Santo simplemente el trabajo de convencer, sino también el trabajo crucial del convencimiento. Es Dios Padre con el pacto, Cristo que lleva a cabo la obra y cumple los dos propósitos, y el Espíritu Santo que va trabajando en la vida de las personas en la iglesia, llenándolos del Espíritu en el medio de los salmos y de soportándonos, aguantándonos, apoyándonos los unos a los otros. 5. En el Espíritu la justicia de Dios se personifica en el creyente. Cuando Pablo está defendiendo su ministerio y que le acusan de que está sufriendo y todo eso, y él dice, ahora se me ha escapado el texto, pero que la justicia de Dios se ve en él. ¿Por qué? Porque al igual que Cristo, él se está probando en el medio del sufrimiento, y Pablo mismo lo dice, yo estoy poniendo todo de mi parte, pero es por el poder del Espíritu que me permite poder llevar eso a cabo. Y por último, que la justificación tiene un carácter cósmico, no se reduce al individuo, sino que es toda la creación que está involucrada con la justificación por la fe y que redunda en la salvación.